Episodio 1. El niño que no hablaba. Pero escribía los pecados de los demás. Nicolás no hablaba. Desde que fue abandonado a los 3 años en la puerta del convento San Gabriel, no emitió palabra alguna. Ningún diagnóstico. Ningún trauma visible. Solo silencio, y una mirada que parecía ver más allá de los muros y de los hombres. A los 9 años, comenzó a escribir. No con lápiz. No con papel. Con su dedo. Sobre el polvo. Las paredes. El vidrio empañado. La tierra húmeda. Y lo que escribía, no eran juegos. No eran nombres. Eran confesiones. La primera fue en el comedor. Sobre la mesa de madera donde comían los monjes. Fray Tomás toca al hermano menor cuando apagan las luces. Todos pensaron que alguien más lo había escrito. Pero al revisar las cámaras internas del convento, vieron a Nicolás. Solo, de pie, mirando la pared. Y escribiendo sin mirar lo que hacía. Tomás fue interrogado. Lo negó todo. Hasta que encontró una línea grabada en el espejo de su celda. Mentir al mundo no salva tu alma. Mentirme a mí. Tampoco. Esa noche, confesó, y al día siguiente, Nicolás escribió otra frase en el suelo del pasillo. Ella dijo que era un aborto espontáneo. Pero tenía nombre. Y lo soñaba cada noche. Sor Isabel colapsó al leerlo. Nadie sabía. Nadie podía saberlo. Ni siquiera ella había pronunciado el nombre del hijo que no nació. ¿Cómo lo sabía el niño? Nicolás nunca respondía. Solo escribía. Siempre cuando alguien callaba algo. Como si la mentira lo activara. Como si el silencio ajeno fuera su alimento. Uno de los sacerdotes intentó ponerle una cruz de madera sobre el pecho mientras dormía. La cruz se quebró en 2. Al revisar su cama, encontraron una frase escrita con tierra. La voz de la tumba no murió. Solo necesitaba otra boca. Yo la presté. Desde entonces, Nicolás escribe cada madrugada. Ya no en lugares visibles. Ahora lo hace en libros cerrados. En las paredes internas de los confesionarios. Y algunos dicen, que hasta en los sueños de quienes más pecan. Episodio 2. La casa donde las paredes confesaban en voz baja. Los Morillos se mudaron buscando paz. Después de perder un juicio amargo por la custodia de su hija, Sofía, decidieron comenzar de nuevo en un pueblo pequeño. Lejos del escándalo. La casa era antigua. De piedra firme. Ubicada al borde del bosque. Silenciosa. Demasiado silenciosa. La primera noche, algo raro ocurrió. A las 3:03 de la madrugada, Sofía se levantó llorando. La pared me habló. Dijo entre sollozos. ¿Qué te dijo? Mi amor. Dijo que papá mintió, que mamá no hizo nada malo. Los padres se miraron. Tensos. Sofía no sabía detalles del juicio. No conocía las palabras. Y sin embargo, repitió con precisión las frases que solo habían sido pronunciadas en tribunales cerrados. Pensaron que era un juego. Hasta que la madre, Laura, comenzó a escuchar también. Primero, un susurro al lavar los platos. No le dijiste que intentaste quitarte la vida cuando supiste que él mentía. Luego, otra voz, detrás del espejo del baño. La llamas, hija, pero dudaste en tenerla. Las paredes hablaban. Y no decían cosas del pasado. Decían lo que aún no se había dicho. El padre, Julián, intentó negarlo. Gritó. Golpeó los muros. Roció con agua bendita. Pero entonces la frase apareció escrita con moho. En la pared del comedor. Yo firmé. Yo mentí. Y no me arrepiento. Exactamente las mismas palabras que él había escrito en su diario personal. Guardado bajo llave. Llamaron a un sacerdote. El hombre entró. Rezó. Y salió al poco rato con las manos temblando. Eso no es una casa. Es un eco. Un nido para algo que necesita paredes para respirar. Y ustedes le están dando historia. Esa noche, intentaron dormir en un hotel. Pero al abrir el armario, encontraron una nota escrita en la pared del fondo. No importa dónde huyas. Tu silencio me sigue. Y yo, vivo en lo que callas. Desde entonces, la casa permanece cerrada. Pero quienes pasan por allí aseguran que, al caer la noche, se oyen susurros entre las piedras. Y todos empiezan con el nombre de quien los escucha. Episodio 3. El espejo que repetía lo que tu alma no quería decir. El padre Renato era respetado por todos. Confesor firme. De mirada compasiva. Y sermones tan limpios como su sotana recién planchada. Decía que el alma debía ser transparente como el agua bendita. Y nadie dudaba de su pureza. Ni siquiera él. Hasta el día en que recibió como donación un antiguo espejo veneciano. Rescatado de una abadía abandonada. Lo colocó en el confesionario. Frente a la banca de los penitentes. Una pieza preciosa. Enmarcada en madera dorada. Con un cristal tan pulido que parecía absorber la luz.
La primera vez que lo usó, todo fue normal. Pero al tercer día, ocurrió. Una mujer comenzó a confesar: «Padre, fui infiel, pero ya no lo soy. Me arrepiento». Y entonces, el espejo habló. No con voz, sino con reflejo. En el cristal, detrás de la mujer, se formaron palabras escritas con vaho. No por ella, no por el padre, sino desde dentro del espejo. Él también lo sabe. Finges no saberlo. Y le culpas por lo que aún deseas. La mujer gritó, se arrodilló, y huyó sin terminar la confesión. Renato pensó que fue su gestión, que quizás lo imaginó. Pero luego vino un niño. Y antes de hablar, el espejo mostró. No fue accidente. Él empujó al gato. Y luego, un joven. Y el reflejo reveló. Tocó lo que juró no mirar. El padre empezó a cubrir el espejo con una tela negra. Pero cada vez que lo hacía, al levantar la tela, encontraba nuevas frases, dirigidas a él. Primero leves. No todo lo que callas es por prudencia. La pureza no es máscara, es herida abierta. Hasta que una noche, solo, se miró en el cristal. Y el espejo no reflejó su rostro. Solo una frase, vibrando sobre la superficie como si el vidrio la sangrara. ¿Y tú, Renato? ¿Confesarás, o esperas que te olvide también? El espejo fue retirado esa misma semana. Lo enterraron detrás del altar, con tierra bendita y 3 oraciones selladas. Pero desde entonces, el confesionario permanece vacío, porque nadie se sienta frente a un muro, si sabe que lo va a mirar de vuelta. Episodio 4. El pueblo que empezó a oler a culpa. Primero fue solo una sospecha. Un comentario aislado entre vecinas en la misa del jueves. ¿Sientes ese olor raro? Como a carne vieja, pero en el aire. Yo lo huelo en la panadería. Siempre cuando entra don Ernesto. A mí me pasa cuando pasa ese niño, el de la casa verde. Nadie dijo más. Pero todos lo pensaron. Días después, el olor se hizo más intenso. No venía de la basura, ni de los animales. Era humano. Y al mismo tiempo, no lo era. Era como si el aire cargara algo podrido. Algo que solo se activaba cerca de ciertas personas. Personas con sonrisas perfectas. Con vidas intachables. Con pecados enterrados tan profundo, que solo una presencia sin cuerpo podía encontrarlos. En la escuela, una maestra se desmayó en plena clase cuando una niña se le acercó. La niña solo quería entregarle un dibujo. Pero en ese momento, todos los niños taparon la nariz y gritaron: «¡Apesta! Señorita, como a huevo roto y flores secas». La maestra, al despertar, lloró. Confesó que 20 años atrás, había hecho desaparecer a un alumno con una firma falsa. Nadie supo si lo dijo por el olor, o porque ya no podía ocultarlo más. El párroco del pueblo bendijo las calles. Roció agua sobre las ventanas. Quemó incienso en cada esquina. Pero nada se fue. Cada mañana, alguien nuevo olía. Y cada noche, alguien confesaba. No por fe, por desesperación. Hasta que, un día, todo el pueblo se reunió. Querían saber qué estaba pasando. ¿Por qué ese hedor aparecía solo en los pecadores? Y fue entonces cuando Nicolás, el niño que no hablaba, se paró frente a todos. Con una frase escrita en su cuaderno. No es un olor. Es lo que el alma exhala, cuando sabe que ha sido vista. Desde entonces, cuando alguien entra en un lugar y el aire cambia, nadie pregunta qué comió, ni qué lleva puesto. Todos saben lo que realmente huelen. La culpa, buscando salida. Episodio 5. La niña que escuchaba oraciones nunca pronunciadas. Se llamaba Alma. 7 años. Ojos oscuros, grandes, y siempre llenos de una calma que no era de este mundo. No hablaba mucho, pero escuchaba. Siempre escuchaba. Al principio, sus padres pensaban que jugaba, que su manera de repetir frases era parte de una imaginación activa. Pero pronto se dieron cuenta de que Alma no estaba imitando, estaba recitando. Por favor, Dios, que no se note que robe ese dinero. Haz que ella no quede embarazada. Te lo juro que esta vez usaré protección. Si mi mujer se entera, me mato, pero no puedo dejarla. Frases como esas salían de su boca en medio de la cena, mientras jugaba con muñecas o al dormir. La primera vez que los padres se alarmaron fue cuando Alma miró fijamente a su tía, y le dijo en voz baja: «Tú pediste que muriera antes de nacer. Pero aquí estoy». La tía palideció, se desmayó, y al despertar, solo repitió: «Era verdad. Pero nunca lo dije. Solo lo pensé. Solo lo pensé». El caso llegó a oídos del párroco, y decidió hacer una prueba. Durante una misa, pidió a todos rezar en silencio. Nada en voz alta. Al final, pidió a Alma que se acercara. Ella caminó al altar.
Se paró frente al micrófono y comenzó a hablar, con la voz temblorosa de un ángel dañado. Una a una, repitió las oraciones silenciosas de los fieles, con nombres, con detalles, incluso con gestos. Algunos lloraron, otros huyeron, uno vomitó. El sacerdote cayó de rodillas y preguntó: ¿Quién te enseña esas oraciones, hija? Alma lo miró con ternura y respondió: Nadie, solo las escucho. Porque las almas gritan más fuerte cuando tienen miedo, y Dios no siempre escucha cuando están sucias. Pero ella sí. ¿Quién es ella?, insistió el padre. Alma bajó la mirada y susurró: la voz, la misma que vive donde la cruz ya no brilla. Desde entonces, nadie reza en silencio en Santa Águeda, porque ahora saben que el silencio no protege, solo invita a que alguien más escuche por ti. Episodio 6, el cuaderno que solo escribía cuando alguien mentía. El profesor Emilio Vargas no creía en lo sobrenatural. Ciencia, método, psicología, eran las únicas herramientas que aceptaba dentro de sus clases. Por eso, cuando encontró el cuaderno abandonado en su escritorio una mañana de lunes, pensó que era una broma de algún alumno. Sin nombre, sin portada, solo una cubierta de cuero envejecido, con el borde aún húmedo, como si alguien lo hubiera sacado de una tumba la noche anterior. Lo hojeó, páginas en blanco, todas, hasta que comenzó la clase. Una alumna, al ser interrogada sobre un trabajo no entregado, dijo: se me murió la abuela. Profesor, no pude hacerlo. En ese instante, el profesor sintió un leve cosquilleo en la muñeca. El cuaderno, que aún tenía en la mano, se estremeció. Al mirarlo, una nueva frase escrita con tinta oscura apareció sola, línea por línea. No murió, está en casa. Vio 2 películas y jugó en su celular. El profesor palideció. La estudiante, también. No dijo más. Esa fue la primera. A lo largo del día, cada vez que un alumno mentía, sobre tareas, excusas, incluso sentimientos, el cuaderno escribía la verdad. Directa, cruel, irrefutable. Pero no solo eso. También revelaba pecados no preguntados. Uno de los textos decía: dijo que su madre trabaja en el hospital. En realidad, limpia moteles desde las 3 a.m. y llora en silencio cada vez que él le pide dinero. El cuaderno se volvió un oráculo sin piedad. Y el profesor, de escéptico, pasó a obsesionado. Lo llevó a casa. Lo escondió. Lo probó con sus propias mentiras. No tengo miedo, dijo en voz alta. Si lo tienes. Tienes miedo de lo que el cuaderno aún no ha escrito sobre ti. Esa fue la última frase que apareció. Desde entonces, el cuaderno no volvió a escribir. Solo está ahí, esperando. Pero cada vez que alguien entra a su despacho y suelta una mentira inocente, una cualquiera, el cuaderno cruje, como un corazón al que le está empezando a doler, otra vez. Episodio 7, el profeta que no recordaba sus profecías. Se llamaba Esteban. 34 años. Vendedor ambulante. Solitario. Nunca había pisado una iglesia. Nunca había leído una Biblia. Nunca había dicho amén en su vida. Hasta que despertó, una mañana, con tinta seca en las palmas de las manos, y una frase escrita con su propia letra, en la pared de su cuarto: el 13 de abril. Monseñor Rivas caerá desde el campanario. Y no será accidente. Pensó que alguien le había jugado una broma. Borró la frase. Se lavó las manos. Olvidó el asunto. Pero el 13 de abril, al mediodía, el campanario de la iglesia se estremeció. Y Monseñor Rivas cayó. Desde lo alto. Exactamente como había sido escrito. La ciudad lo llamó coincidencia. Él no. Porque al día siguiente, otra frase apareció en su baño. No dirás nada. Pero el que lo sabrá será tu vecino, y te tendrá miedo. Y así fue. Cada noche, mientras dormía, Esteban escribía sin saberlo. En su cuerpo, en sus paredes, una vez, incluso en la lengua de su perro. Las frases no eran vagas. Eran detalles, fechas, pecados, no advertencias, predicciones de justicia. No tardó en llegar la prensa. Lo llamaron el profeta dormido. Pero cuando intentaban entrevistarlo, él solo decía: yo no sé nada, no soy nada, no recuerdo nada. Hasta que una noche, un periodista se quedó escondido en su casa. Grabó a Esteban levantarse dormido y escribir con los ojos cerrados una frase espeluznante. La tumba fue sellada, pero su voz encontró otra boca. Y esta vez, no quiere ser escuchada. Quiere que la repitan. La grabación fue borrada misteriosamente del archivo. El periodista desapareció. Y Esteban fue internado en un hospital psiquiátrico. Pero cada mañana, las enfermeras encuentran nuevas frases en las sábanas.
Mañana sabrás lo que ocultaste ayer. Alguien reza por ti, pero no es para salvarte. Y la más reciente. Yo no soy profeta. Solo soy papel. La voz. Es ella. Episodio 8. La misa donde todos dijeron la verdad sin querer. La iglesia de San Joaquín celebraba su centenario. Bajo vitrales polvorientos y bancos astillados. El padre Benítez preparó una misa especial. Velas nuevas. Coro infantil. Incienso espeso. Y un púlpito restaurado que, por primera vez en décadas, parecía brillar bajo la tenue luz de la mañana. La comunidad llegó vestida de blanco, con intenciones limpias, o eso pensaban. Todo comenzó con el canto de entrada. Voces tímidas, pero armoniosas, hasta que la niña que entonaba el salmo detuvo su canto bruscamente. Miró al frente, y dijo: «Mi papá me hizo callar con un cinturón, después de tocarme». El silencio fue absoluto. Ella no lloraba. No parecía consciente. Minutos después, un joven que repartía las hostias se arrodilló y gritó: «Robé la limosna. No una vez, sino 12, y mentí en cada confesión». Uno tras otro, sin que nadie los forzara. Los fieles comenzaron a confesar en voz alta. Algunos entre lágrimas, otros sin entender por qué hablaban. Como si alguien les tirara de la lengua desde dentro. El padre Benítez intentó detener la ceremonia, pero su propia voz se quebró, y de su garganta brotó un susurro que no era suyo. «Bendije a un hombre que sabía asesino. ¿Por qué me pagó? ¿Por qué me besó? Porque yo también quería callar». Los vitrales temblaron. Las velas se apagaron solas. Y desde el altar surgió un olor seco, antiguo, como de tierra recién removida. Entonces, un niño, de no más de 5 años, señaló al crucifijo y dijo en voz clara: «Él no pidió esto. Ella lo obligó». «¿Quién?», preguntó el padre temblando. El niño bajó la cabeza. Y en el suelo, escrito con cera derretida, apareció una frase: «La voz, la que fue sellada, la que ahora escucha desde dentro de ti». Desde ese día, San Joaquín permanece cerrada. No por decreto, por miedo, porque cada vez que alguien entra, ya no reza, confiesa. Episodio 9. El ataúd que no aceptaba muertos con pecado sin confesar. Don Severino había sido todo en Santa Águeda. Alcalde, empresario, benefactor, dueño de sonrisas falsas y caridad bien fotografiada. Murió a los 78 años, rodeado de sus hijos, con rosario en mano, y un ataúd de madera sagrada traído desde Roma. La misa fue multitudinaria. El pueblo lloró, aplaudió y rezó. Pero cuando bajaron el ataúd a la fosa, algo ocurrió. El féretro no descendía. Los hombres forcejeaban con las sogas, pero la caja no se movía. Era como si algo la rechazara desde abajo. Entonces, el cielo, despejado hasta ese momento, se cubrió de nubes negras. Un trueno seco rompió el silencio. Y del ataúd salió un sonido imposible. Un golpe desde dentro. Luego otro. Y otro. La familia gritó. Algunos huyeron. El sacerdote se acercó con el agua bendita, tartamudeando un Padre Nuestro a medias. Pero fue inútil. La tapa se agrietó sola. Y en la grieta apareció una frase, escrita con sangre oscura, temblorosa: «No confesar no es silencio. Es condena suspendida». El cuerpo de Severino estaba intacto. Pero sobre su pecho, tallado en su piel muerta, había otro mensaje: «Engañe a todos. Y ni muerto lo negaré». Ese día no hubo entierro. El ataúd fue retirado, guardado en la cripta antigua de la iglesia, bajo 7 llaves. Pero cada noche, el sacristán asegura que oye 3 golpes, siempre a la misma hora, siempre desde el mismo lugar, y una vez al mes. Las flores puestas sobre la tumba vacía aparecen boca abajo, como si la tierra misma se negara a cubrir algo que aún no se ha lavado. Desde entonces, en Santa Águeda hay una regla no escrita: nadie muere del todo, si hay una verdad que no se atreve a bajar con él. Episodio 10. El ángel que no soportó escuchar lo que escuchó. La imagen del arcángel Miguel que presidía la iglesia de San Vicente llevaba más de 100 años sobre el altar mayor. Espada en alto, mirada de juicio, alas abiertas. Era imponente, invencible, intocable. Hasta que, una madrugada, la campana tocó sola. Los vecinos se acercaron. Las puertas estaban abiertas. Y dentro, el ángel lloraba. No de forma simbólica, no con humedad de estatua antigua. Gotas reales, espesas, bajaban desde sus ojos de mármol. Oscuras, densas. Parecía sangre, pero no tenía color. Tenía peso. El padre Elías fue el primero en tocar el líquido. Cayó de rodillas al instante, vomitando oraciones antiguas, en un idioma que ni él conocía. Al día siguiente, la iglesia fue cerrada.
El Vaticano envió un experto en imaginería sacra. Lo que descubrió no podía explicarse. Dentro del pecho hueco de la estatua había un eco, un sonido, una voz atrapada. La grabaron. Y al reproducirla, todos en la sala, incluido el obispo presente, empezaron a llorar sin saber por qué. La voz decía: no quiero escuchar más. Fui creado para pelear contra el mal, no para recordarlo en cada nombre que no confiesa. Me dieron espada, pero no oídos. Entonces, ¿por qué me obligaron a oírlos? Nadie pudo responder. Esa noche, la estatua comenzó a resquebrajarse, desde la garganta, como si algo dentro quisiera salir. El Vaticano ordenó retirarla, pero al moverla, en la base encontraron una inscripción nueva, que no estaba antes. Ella me habla, cada noche, la voz, no del infierno, ni del cielo, sino de lo que Dios ya no quiere oír. Desde entonces, nadie entra a San Vicente, y la estatua no fue destruida, ni restaurada, solo está allí, tapada por telas gruesas. A veces, las telas se mueven con el suspiro de algo que ya no es ángel, pero tampoco ha dejado de vigilar. Episodio 11, el mapa de tumbas vivas. Nicolás ya no era un niño. Sus ojos, aunque jóvenes, estaban cargados de siglos. No hablaba, pero escribía menos, porque ya no necesitaba hacerlo. La voz dentro de él había empezado a mostrarle cosas. No palabras, lugares. Una noche, se despertó con la planta de los pies cubierta de tierra seca. En la pared de su habitación, había dibujado con sus propias uñas una figura circular con varios puntos marcados. Parecía un mapa, pero no tenía nombres de ciudades, ni fronteras, solo coordenadas, y frases grabadas en sangre oscura. Aquí lloran los nombres que nunca se dijeron. Aquí se enterró el último arrepentimiento antes del primer pecado. Aquí, una cruz no fue suficiente. Lo más aterrador, la tumba de Lucía Ledezma estaba señalada como el eco, pero no era la primera, era la cuarta. Las otras tres estaban en diferentes partes del mundo. Un monasterio en ruinas en Palermo, una fosa sellada bajo un hospital psiquiátrico en Cracovia, y una iglesia sumergida en el pantano de Jujuy, Argentina. Cada punto estaba unido con líneas, y en el centro del dibujo, una frase temblaba como si estuviera viva. Lo que ustedes llaman maldición, nosotros lo llamamos memoria, y la memoria camina. Nicolás desapareció esa madrugada, pero dejó atrás una caja de madera. Dentro, había piedras de distintas texturas y olores. En cada una, escrito en una lengua desconocida, un nombre, y en el fondo de la caja, una nota. No hay una sola tumba viva, hay muchas, y todas quieren hablar. La pregunta no es si puedes oírlas, es si podrás seguir viviendo, después de entender lo que tienen que decir. Esa semana, en 3 países diferentes, se reportaron eventos idénticos: estatuas llorando, cuerpos expulsados de ataúdes, niños escribiendo en lenguas muertas. Y todos, sin conocerse entre sí, dijeron lo mismo: la voz se está dividiendo, pero cada parte recuerda todo. Episodio 12, el libro que no se puede cerrar. La biblioteca del convento Santa Elodia había permanecido cerrada desde 1954, tras el suicidio de 3 novicias que dejaron como única nota una misma frase: el libro no deja de escribirse. Décadas después, nadie osaba entrar. Pero cuando Nicolás desapareció, algo cambió. Las puertas del archivo, selladas por el Vaticano, amanecieron abiertas, sin forzar, sin ruido, y en el centro del salón, sobre una mesa polvorienta, había un libro abierto. No tenía portada, ni título, pero estaba lleno de nombres, fechas, frases, y sobre todo, pecados. Cada página parecía escrita con la voz de alguien distinto, no con tinta, sino con una sustancia espesa, marrón rojiza, como si cada línea hubiera sido arrancada de la conciencia de su autor. El padre Gaspar fue el primero en tocarlo. Al apoyar sus dedos, una nueva página se escribió sola, y en ella, su rostro, su nombre, y debajo, una frase que nadie sabía más que él. Ella tenía 15, tú tenías sotana. Gritó, cerró el libro, lo encerró en una caja de acero, y lo arrojó al pozo más profundo del convento. Pero al día siguiente, el libro estaba otra vez sobre la mesa, abierto, con una nueva confesión, de alguien que aún no lo había tocado. Desde entonces, el libro no se deja cerrar. Cada vez que alguien miente cerca, una página tiembla. Cada vez que alguien calla lo que arde por dentro, una línea más aparece. Nadie sabe cuántas páginas tiene, porque siempre hay una más. Y una más. Una noche, un joven seminarista se atrevió a leer en voz alta:
La vela parpadeó. Y la frase que leyó se quedó tatuada en su pecho. Para siempre. El último intento de quemarlo terminó en un incendio. Todo ardió. Excepto el libro. Solo quedó abierto en una página. Que decía: no fui escrito para ser leído. Fui escrito para no dejarte dormir. Episodio 13. La voz que ahora elige a quien castigar. Nadie sabe exactamente cuándo ocurrió. Pero un día, la voz dejó de responder. Ya no se manifestaba en tumbas, ni en cuadernos, ni en espejos. Simplemente, cayó. Y ese silencio fue más aterrador que cualquier revelación. Porque entonces comenzó la selección. No hablaba, no escribía, no temblaba, pero escogía. Primero fueron los mentirosos. Después, los que callaban lo imperdonable. Y finalmente, los que se burlaban de lo que habían visto. Cada uno de ellos despertaba con una marca en la piel. No una herida, no una señal, una frase, escrita como con hierro caliente, justo sobre el pecho. Yo sabía lo que hacía. Después de la marca, 3 noches sin sueño. A la cuarta, la misma pesadilla. Un campo de tumbas abiertas. Una voz que no se ve. Y la frase: ahora te toca a ti contar lo que negaste. Los marcados no morían, pero perdían algo. A veces la vista, a veces la memoria, y en los peores casos, la voz. Como si la culpa ya no pudiera esconderse en palabras. Y el castigo fuera quedarse para siempre escuchando lo que otros aún no se atreven a decir. El padre Gaspar, el del libro imposible, fue encontrado en la sacristía con la lengua cortada. Y una nota clavada al pecho. Quisiste cerrar la historia, pero la historia te eligió a ti. Ahora, la voz no busca testigos, ni siquiera pecadores. Busca negadores. Busca los que piensan que el silencio los protegerá. Y a ellos, no los delata. Los usa. Dicen que hay nuevos niños escribiendo sin saber. Nuevos espejos que no reflejan. Solo acusan. Y un cementerio donde las tumbas no tienen nombres. Pero sí historias que esperan cuerpo. Nicolás no volvió. Pero algunos creen que ya no es uno solo. Que la voz se dividió en quienes la escucharon y no corrieron. En quienes abrieron la puerta cuando golpeó. Y que ahora, cuando duermes, si sueñas con tierra húmeda y nombres sin cara, no te asustes. Solo significa que ella ya te vio. Y te está recordando.